Si Atahualpa Yupanqui permite imaginar un folclore en el que antes del yo estaba la tierra, Horacio Guarani introduce una alteración decisiva. La tierra continúa allí, el trabajador continúa allí, el caballo, el río, el vino, el peón, el minero y la injusticia continúan allí. Pero ahora todo parece necesitar atravesar primero un cuerpo para convertirse en canción. No se trata de afirmar que Yupanqui carecía de subjetividad ni de establecer una evolución lineal en la cual un artista simplemente reemplaza al anterior. Yupanqui y Guarani fueron contemporáneos durante décadas y sus obras se superponen históricamente. Lo que interesa aquí no es construir una cronología escolar, sino identificar dos sensibilidades estéticas diferentes. Allí donde Yupanqui parece correrse para escuchar el mundo, Guarani muchas veces parece necesitar incorporarlo, beberlo, sufrirlo, desearlo y finalmente expulsarlo, convertido en voz. Con él, el cantor deja de ser solamente un intermediario privilegiado entre el territorio y la canción. El cantor mismo se convierte en territorio. La biografía ayuda a entender por qué esa operación podía resultar verosímil. Guarani nació como Heraclio Catalín Rodríguez Cereijo en 1925, en Las Garzas, en el norte santafesino. Su padre fue hachero y su madre trabajadora de la tierra. Su infancia estuvo marcada por el mundo de la forestal, la pobreza y el trabajo rural. A los 17 años partió hacia Buenos Aires, donde sobrevivió mediante distintos oficios mientras cantaba tangos y boleros, hasta vincularse con músicos como Herminio Jiménez y José Asunción Flores. Debutó profesionalmente con la orquesta de Jiménez en 1949 y hacia finales de los 50 comenzó a consolidarse como una de las grandes voces folclóricas argentinas. Participó además de la primera edición del Festival de Cosquín en 1961 y terminaría convertido en una de sus figuras emblemáticas. La Biblioteca Nacional conserva numerosas partituras y obras de su autoría, y la Fundación Konex registra una producción extraordinaria, más de 80 discos y centenares de canciones. Pero los datos biográficos por sí solos no explican a Guarani. Hay algo más difícil de medir. Guarani construye una idea del cantor como personalidad total. No canta solamente canciones. Parece poner en juego una manera de existir. La voz enorme, el vino, la sexualidad, las mujeres, los amigos, la guitarra, la política, la provocación, el caballo, la comida, la noche y hasta cierta desmesura masculina terminan integrándose en un mismo personaje. La propia reconstrucción realizada por la Secretaría de Cultura a partir de sus testimonios resulta reveladora. Guarani recordaba su infancia en boliches, entre caballos, hombres alcoholizados, payadores, cantores y mujeres de la noche. Más tarde, esas experiencias reaparecerían transformadas en canciones, relatos y una filosofía vital que prácticamente borraba la frontera entre biografía y personaje artístico. Si Yupanqui parecía obtener autoridad al hacerse pequeño frente al paisaje, Guarani obtiene autoridad agrandándose hasta poder contenerlo. Esto modifica profundamente el funcionamiento del yo dentro del folclore. En Yupanqui, como vimos, una carreta puede cargar con la soledad que el hombre no necesita explicar. En Guarani ocurre muchas veces el movimiento contrario. El sentimiento exige ser pronunciado. El amor debe ser amado, el dolor debe doler, el vino debe beberse, la injusticia debe denunciarse y el cantor debe cantar. Incluso los títulos permiten advertir una primera diferencia. Si se calla el cantor, porque grito, guitarra, vino y rosas, amar amando, cuando ya nadie te nombre, yo soy el dueño de todo. El sujeto ya no permanece discretamente detrás de aquello que observa, se anuncia, se posiciona, se compromete, a veces incluso se proclama, y precisamente por eso nuestra segunda etapa podría formularse así. Con Guarani, el folclore no abandona la tierra adquiere una primera persona,
Esta transformación resulta particularmente evidente en Si se calla el cantor. La canción, convertida en una de las obras emblemáticas de su repertorio, plantea una teoría completa acerca de la función social del artista. Si el cantor deja de hablar, quienes pierden representación son los trabajadores, los humildes y aquellos que carecen de voz pública. La canción llegó incluso a dar nombre a una película protagonizada por Guaraní a comienzos de los 70, cuyo argumento giraba alrededor de un hombre que logra convertirse en cantor después de experiencias de explotación. La prensa ha señalado a Guaraní como una de las figuras centrales de la canción folclórica de protesta de aquellos años, y su militancia y repertorio terminaron vinculándose también con amenazas, censura, atentados y exilio. Aquí aparece una diferencia decisiva respecto de nuestra primera etapa. El cantor ya no solo cuenta al pueblo, se atribuye una responsabilidad frente al pueblo. Su voz adquiere una dimensión casi institucional. Callarse ya no sería una decisión estética, sería abandonar una función. Y esa función social resulta todavía más interesante cuando se la coloca junto a Yo soy el dueño de todo, grabada en 1971. Allí aparece una de las contradicciones fundamentales de la modernidad industrial traducida al lenguaje de la canción popular. El trabajador produce materialmente un mundo que no posee. Hace objetos, construye, transforma la materia y, sin embargo, permanece separado de aquello que sus propias manos producen. No necesitamos convertir retrospectivamente a Guaraní en un teórico para advertir la potencia de esa contradicción. El trabajador ya no aparece únicamente como figura pintoresca del paisaje rural. Aparece como sujeto político capaz de reconocer la desigualdad de su posición. El paisaje deja de ser solamente naturaleza. Ahora también contiene relaciones de propiedad, explotación y poder. Este es uno de los motivos por los cuales nuestra periodización necesita evitar una simplificación. No sería correcto decir Yupanqui canta a la tierra, Guaraní canta a sí mismo, los nocheros cantan al amor. En los tres universos existen tierra, individuo y amor. La diferencia reside en qué elemento organiza a los demás. Yupanqui puede cantar al hombre, pero ese hombre suele aparecer inscripto dentro de una geografía y una temporalidad que lo exceden. Guaraní puede cantar al paisaje, pero muchas veces ese paisaje llega hasta nosotros atravesado por una personalidad intensísima. Los nocheros podrán cantar también a la tierra y a la tradición, pero el gran dispositivo de su etapa de expansión masiva terminará organizado alrededor de otra experiencia: la emoción romántica, la sensualidad y el espectáculo. Las olas estéticas no eliminan los temas anteriores, cambian su centro de gravedad. En Guaraní, ese centro de gravedad es el cantor. Y quizá por eso su voz sea tan importante para comprenderlo, no simplemente porque poseyera una voz poderosa, sino porque la voz funciona como demostración física de aquello que las canciones afirman ideológicamente. Una canción que sostiene que el cantor no debe callarse adquiere otra dimensión cuando quien la interpreta parece incapaz físicamente de callarse. Una canción de protesta pronunciada con timidez podría conservar su contenido político, pero perdería parte del dispositivo guaranllano. La voz grave, expansiva y a veces casi excesiva vuelve corporal la idea de presencia. La Nación, al repasar su trayectoria, lo describió como un intérprete extrovertido cuya voz parecía fuerte incluso cuando susurraba. Otra semblanza señaló la convivencia constante entre canto comprometido, sentimentalismo, guitarra y un bombo de repiqueteo obstinado. En Guaraní, la interpretación no adorna la canción, completa su argumento. Aquí comienza además un problema fascinante para nuestra teoría general. Cuando el intérprete posee una personalidad tan poderosa, ¿en qué momento la personalidad empieza a competir con la obra? La pregunta no pretende disminuir a Guaraní, precisamente lo contrario. Solo puede existir autocaricaturización cuando antes existió un código suficientemente original como para ser reconocible.
nadie puede exagerar aquello que nunca consiguió inventar. Guaraní construyó una gramática propia tan poderosa: voz, gesto, vino, virilidad, pueblo, amor, indignación, guitarra, fraseo, teatralidad, que con el tiempo podía bastar con aumentar cualquiera de esos elementos para producir inmediatamente más guaraní. Allí aparece el mecanismo que planteamos en la introducción. Primero, el artista crea sus recursos. Después, los recursos crean al artista. Pensemos en el vino. En guaraní no es simplemente una bebida que aparece ocasionalmente en una letra. Se integra a una filosofía vital y a una mitología personal. Su célebre templo del vino formó parte de esa construcción biográfica y pública, al igual que sus historias, reuniones y declaraciones alrededor de la bebida. Algo similar ocurre con el amor. Guaraní no parece interesado en describirlo desde una distancia analítica, necesita experimentarlo como exceso. Amar es amar mucho, perder es perder mucho, beber es beber mucho, cantar es cantar hasta que el cuerpo participe de aquello que se dice. Incluso cuando el tema es social, la indignación rara vez aparece administrada burocráticamente, se vuelve grito. Esta es quizá una de las claves para entender por qué Guaraní podía cantar en un mismo universo sobre un trabajador explotado y sobre una pasión amorosa, sin que ambas cosas parecieran pertenecer a artistas diferentes. La unidad no estaba solamente en los temas, estaba en la intensidad del sujeto que los atravesaba. Y aquí aparece una inversión respecto de Yupanqui. En el capítulo anterior propusimos que el yo yupanquiano no devoraba aquello que observaba. En guaraní podríamos decir provocativamente que el yo comienza a comerse el paisaje, no en el sentido de destruirlo, sino de metabolizarlo. El río ya no es únicamente río, es el río que alguien recuerda, atraviesa o desea. El vino no es únicamente producto de una tierra, es una experiencia del cuerpo. El trabajador no es solamente alguien observado desde afuera, su explotación despierta una voz que se indigna. La mujer no es una figura lejana, entra en una dramaturgia del deseo. El cantor no se limita a ordenar esos elementos, los convierte en partes de su propia identidad. Esta lógica explica además la enorme variedad temática de su repertorio. Guaraní puede pasar de pescador y guitarrero a No te cases con minero, de guitarra, vino y rosas, Así se calla el cantor, de una samba amorosa a una canción social, sin abandonar completamente su personalidad artística. El elemento unificador no es un único ritmo ni una única temática. El género verdadero termina siendo guaraní, y esta es quizá la primera aparición clara dentro de nuestra historia del fenómeno que después alcanzará otra forma con los nocheros. El artista suficientemente exitoso deja de pertenecer solamente a un género y empieza a convertirse él mismo en una categoría reconocible. Pero todavía existe una diferencia fundamental entre guaraní y la autocaricaturización posterior que analizaremos en los años 90. Durante buena parte de su periodo central, sus códigos personales no estaban funcionando solamente como recordatorio de éxitos anteriores, todavía estaban siendo inventados. La protesta no era decoración retrospectiva. El contexto político tenía consecuencias concretas. Su repertorio social estuvo ligado a una trayectoria que incluyó amenazas, atentados, listas negras, exilio y restricciones profesionales. La Biblioteca Nacional señala su exilio durante los años 70 por motivos políticos, mientras que las reconstrucciones biográficas registran nuevos atentados incluso después de su regreso al país. Cuando Guaraní canta sobre el derecho del cantor a hablar, por lo tanto, existe una correspondencia entre personaje y experiencia histórica difícil de reducir a estrategia comercial. Eso no impide que, con el paso del tiempo, el propio guaraní descubra qué significa ser guaraní frente a un público que ya lo conoce. Y allí comienza nuestra teoría del empalagamiento artístico a volverse más interesante, porque el empalagamiento no debe confundirse con decadencia.
Un artista puede cantar extraordinariamente bien mientras se autocaricaturiza. Puede incluso brindar exactamente el espectáculo que su público desea. El problema es otro. La relación entre riesgo y reconocimiento comienza a invertirse. En la juventud artística, el creador arriesga un código nuevo esperando que el público lo reconozca. En la madurez institucionalizada, el público reconoce el código y el artista arriesga cada vez menos al reproducirlo. Esto genera un pacto extraordinariamente poderoso. El espectador no quiere necesariamente que Guaraní deje de ser Guaraní. Al contrario, ha pagado una entrada precisamente para encontrarse con él. Quiere esa voz, ese gesto, esa guitarra, esa relación con el vino, esa manera de hablar y esa intensidad. Si el artista le ofreciera repentinamente una personalidad completamente distinta, podría sentir que le han quitado algo que también le pertenece. El estilo exitoso deja de ser propiedad exclusiva del artista porque pasa a formar parte de la memoria emocional de su público. Entonces comienza una negociación silenciosa. ¿Cuánto puede cambiar el artista sin dejar de ser aquello que el espectador vino a recuperar? Aquí conviene detenernos porque este mecanismo será fundamental cuando lleguemos a los nocheros. La nostalgia no consiste solamente en recordar una canción. Consiste en querer volver a sentir quién éramos cuando esa canción todavía era nueva. El artista veterano administra entonces una mercancía mucho más delicada que la música. Administra continuidad biográfica. Un determinado fraseo, una entrada de guitarra o una manera de pronunciar una palabra puede transportar al espectador 20 o 30 años hacia atrás. Y el artista aprende, consciente o inconscientemente, cuáles son esos interruptores emocionales. Allí nace la posibilidad de la autocaricatura, no como burla de sí mismo, sino como hiperconcentración de identidad. El artista descubre qué elementos de sí mismo poseen mayor eficacia y comienza a ofrecerlos con una pureza creciente. Guaraní puede volverse cada vez más guaraní. Los nocheros podrán volverse cada vez más nocheros. Una banda de rock puede volverse cada vez más idéntica a la imagen que el público conserva de ella. El mecanismo atraviesa géneros y épocas porque deriva de una tensión estructural entre innovación y reconocimiento. Para sorprender, el artista debe alejarse de aquello que sabemos de él. Para satisfacernos inmediatamente, debe acercarse a ello. Y cuanto más larga es una carrera, más difícil se vuelve escapar de esa tensión. Pero en Guaraní aparece todavía otra cuestión fundamental para nuestra futura cuarta ola. La modernidad de su obra estuvo mucho más en lo que decía y en cómo lo encarnaba que en una revolución permanente de la instrumentación. Una semblanza publicada después de su muerte señalaba precisamente que no necesitó convertirse en un gran renovador musical para introducir nuevas melodías y una pluma rebelde dentro del folclore tradicional. Esta observación es extraordinariamente útil para nosotros porque señala al mismo tiempo la potencia y el límite histórico de su propuesta. Guaraní podía introducir una subjetividad nueva dentro de estructuras musicales reconocibles porque su época necesitaba principalmente otro sujeto para esas estructuras. Nuestra época podría presentar el problema inverso. Las letras todavía pueden conmovernos. Algunas incluso parecen haber esperado décadas para recuperar actualidad. Pero el oído cambió. Un joven contemporáneo ha sido educado sonoramente por subgraves, compresión, música electrónica, trap, hip hop, reggaetón, sampling, auriculares, parlantes pequeños, producción digital, loops y una relación completamente diferente con la percusión y el espacio sonoro. Esto no significa que deba gustarle ninguno de esos géneros. Significa que su oído ya sabe que esas frecuencias y esas posibilidades existen. Pretender que para acceder a yo soy el dueño de todo, deba también adoptar intacto el código de producción de 1971, equivale a confundir la composición con su primera materialización histórica. Y aquí nuestro proyecto encuentra quizá una de sus primeras justificaciones fuertes. Yo soy el dueño de todo podría ser una canción extraordinaria para una cuarta ola precisamente porque su problema no envejeció al mismo ritmo que su grabación. El trabajador que produce aquello que no posee continúa siendo reconocible.
Solo cambiaron las máquinas, los sectores productivos y las formas de propiedad. Un bombo legüero podría continuar allí, pero convivir con un bajo capaz de ocupar frecuencias inexistentes en la grabación original. Una percusión colectiva podría transformar la protesta en una experiencia física. Golpes de madera, metal o herramientas podrían integrarse rítmicamente sin convertirse en efectos cinematográficos. Un redoblante podría aportar una dimensión casi manifestante, no para convertir a guaraní en música electrónica ni en rock, sino para formular la pregunta que guía todo este ensayo. ¿Qué habría escuchado esa canción si hubiera nacido en el presente? Lo mismo ocurre con Pescador y Guitarrero, aunque por razones completamente distintas. Allí, una modernización inteligente no debería imponer la percusión de protesta de yo soy el dueño de todo. El universo es el río. Si el arpa produce un movimiento que puede escucharse como pequeñas ondulaciones del agua, ese elemento merece permanecer. La innovación podría aparecer debajo. Una frecuencia grave continua, un pulso mecánico, una textura que evoque sin imitar literalmente el motor de una embarcación atravesando el Paraná. La producción contemporánea no debería aplicarse como un filtro, debería extraerse de la imaginación material de cada canción. Esta es una diferencia decisiva. Si todas nuestras reversiones tienen el mismo bajo, el mismo beat y la misma electrónica, no habremos inventado un neofolclore, habremos inventado un preset. No te cases con minero plantea otro problema. La minería que la canción podía evocar en el siglo XX pertenece a una determinada representación del trabajo, del riesgo y de la distancia. Pero la Argentina contemporánea vuelve a discutir minería, litio, cobre, infraestructura, inversión y explotación de recursos en una escala que hace algunas de aquellas imágenes nuevamente disponibles. La canción podría regresar sin necesidad de fingir que estamos en 1966. Al contrario, su potencia estaría precisamente en escuchar una letra antigua dentro de un paisaje productivo que vuelve transformado. La mina ya no tendría que sonar como la imaginaba el folclore de mediados del siglo XX. Podría tener profundidad subterránea, golpes secos, graves que parezcan surgir debajo del piso, resonancias largas y una percusión que convierta el trabajo en arquitectura sonora. Y entonces, Guaraní nos ofrece algo que Yupanqui todavía no podía ofrecernos de la misma manera. Un catálogo de personajes, trabajos, pasiones y conflictos suficientemente corporales como para ser reimaginados mediante sonido. El pescador tiene agua, el minero tiene profundidad, el trabajador de yo soy el dueño de todo tiene herramientas, el bebedor tiene desequilibrio, el caballo tiene galope, el cantor de protesta tiene multitud y redoblante. Cada canción contiene potencialmente su propia producción futura. Pero precisamente porque Guaraní convirtió tanto mundo en guaraní, nuestra tarea contemporánea requiere una operación delicada. Separar la obra de la costumbre de escucharla siempre a través del mismo personaje. No para eliminarlo, tampoco para cantar mejor que él, empresa bastante absurda. Se trata de descubrir cuánto de una canción pertenece realmente a su composición y cuánto pertenece a la interpretación histórica que terminó pegándose a ella. La inteligencia artificial, los stems y las nuevas herramientas de producción vuelven esa pregunta casi material. Podemos aislar una voz, retirar una guitarra, conservar un compás, reemplazar una textura, mantener una melodía y descubrir qué ocurre cuando una canción deja de coincidir exactamente con la grabación mediante la cual aprendimos a amarla. Allí aparece una paradoja hermosa. Para evitar convertir a Guaraní en una pieza de museo, quizá haya que atreverse a separarlo momentáneamente del sonido de Guaraní. No de sus canciones, de su sonido, porque una tradición que solo admite reproducir su forma histórica corre el riesgo de transformar respeto en taxidermia. El objetivo no debería consistir en colocar una vitrina alrededor de "si se calla el cantor", sino en preguntarse qué necesitaría hoy una canción semejante para volver a tener capacidad de interrupción.
Si suena exactamente como esperamos que suene una canción de protesta folclórica de los años 70, puede emocionarnos, pero también puede quedar inmediatamente archivada por nuestro oído como documento de una época. La cuarta ola necesitaría conservar el conflicto y destruir la distancia temporal que nos permite escucharlo cómodamente como pasado. Guarani resulta entonces el puente perfecto entre nuestro primer movimiento y lo que vendrá después. De Yupanqui conserva la tierra, los oficios, el trabajador, la guitarra y una idea profundamente argentina del territorio. Pero introduce algo nuevo. El artista comienza a ocupar el centro del cuadro. Su cuerpo garantiza lo que canta. Su biografía se mezcla con sus canciones. Su personalidad organiza materiales que antes podían permanecer afuera. Y esa conquista abre inevitablemente una puerta. Una vez que el artista ocupa el centro, el público puede comenzar a desear no solamente aquello que canta, sino también al que canta. Ese será el siguiente desplazamiento. Porque el folclore de los 90 no necesitará inventar desde cero la centralidad del intérprete. Guaraní ya había demostrado que un cantor podía ser personaje, mito, cuerpo y espectáculo. Lo que hará la generación posterior será colocar esa centralidad dentro de una maquinaria cultural diferente. Televisión, videoclips, grandes discográficas, producción pop, estadios, públicos juveniles, estilismo y una transformación decisiva de la mirada femenina. Con Yupanqui mirábamos la tierra, con Guaraní empezamos a mirar al hombre que estaba parado sobre ella. En los 90, una parte decisiva del folclore descubrirá que también podemos desearlo.